tardes, soy Carmen Enidia Acevedo y esto es ¿Qué palo es noticia? Y estamos a 5 minutos de que la jueza María Rivera Corujo del Tribunal de Fajardo, Sala 305, determinara causa probable para juicio en el caso contra Jensen Medina Cardona, quien está acusado y en prisión por el asesinato de Arelis Mercado Ríos. Era lo esperado para mucha gente, sí, para muchas personas entendíamos que ahí estaban los elementos del delito, tal y como dijo la jueza, y acabo de volver a escuchar lo que dijo la jueza, y me parece que es ante un caso que ella sabe que es de alto interés público, ante un caso que ha sido transmitido a través de las redes de la internet por parte de la administración de tribunales. La juez se cuidó de ser parca, como tienen que ser los jueces en una determinación como esta. Específicamente dijo la juez María Rivera Corujo, ahí están los elementos del delito, y lo que tenía que probar la fiscalía en este momento es que estuvieran los elementos del delito y relacionarlos con el imputado. A esos efectos, causa en el artículo 93, que es el asesinato en primer grado, y causa en las 2 violaciones a la ley de armas. Este caso, obviamente, como sabemos, ha despertado muchísimo interés, pero sobre todo ha puesto sobre la mesa la discusión de los derechos de los imputados versus los procedimientos en los tribunales y la administración de la justicia. A mí me parece que ver lo que ocurrió hoy, después de que en el tercer día de vista, el Jorge Gordon, el abogado del imputado, haya insistido en traer las alegadas incongruencias de uno de los testigos presenciales, que es el novio de la víctima, en este caso, el Joseph Howie, trajo incongruencias como no dijo esto que está diciendo aquí en sala en la declaración jurada, habló exclusivamente de el hecho de que él dijo que estaba sin camisa y finalmente estaba con camisa. Pero yo creo que hoy también pasó algo muy importante para la fiscalía, y es el hecho de que hay otro testigo presencial que, fíjense, que es una persona que trabaja en Villa Marina Boulevard y no está relacionado para nada con la joven que murió ni con las personas que estaban con ella en esa lancha cuando llegan a Villa Marina en Fajardo y ocurre el incidente. Eso es importante a mi juicio. ¿Por qué? Porque volvemos a sacar a otra persona que puede dar luz sobre los hechos, pero no está relacionada para nada con la persona que resulta muerta. Y ese tipo de información, de evidencia, también tiende a establecer los vínculos, como dice la propia juez, los elementos audio. No, todo por ahora se escucha bien, Margarita González. No sé si tienes algún problema. Si hay algún problema de audio, vuelvan a decírmelo, pero no, entiendo que no, que estamos bien. Bonita tarde, Judy Santiago. Está por ahí Margarita, Maritza Crespo, Marínez Bengoa de la diáspora. Está toda la diáspora presente como siempre. Decía que para mí es importante que la fiscalía haya jugado esa ficha con ese otro testigo, que es un marino mercante de 21 años que trabaja en Villa Marina Boulevard. Porque, volvemos, es una persona sin ningún interés con relación a la persona muerta, y así se va teniendo información que tiende a establecer la presencia del imputado en el lugar de los hechos y más cerca. Entonces, fíjense que lo que habla este testigo de nombre Gabriel Ávalo Castro es precisamente que hoy escucha una detonación
y cuando escucha la detonación ve una guagua Dodge Ram que se está yendo del lugar a toda prisa. Él la detiene y el hombre que identifica como el que baja el cristal y está conduciendo esa guagua, esa camioneta, es Jensen Medina Cardona. Alegadamente, supuestamente, según el testigo, lucía nervioso, él los dejó ir, pero tomó la tablilla de la camioneta. Todo ese tipo de información tiende a establecer, ubica a la persona allí y sigue dando o cuadrando de alguna manera lo que la fiscalía tenía que probar en esta etapa. Recuerden que es una etapa preliminar. Vimos casi un mini juicio, definitivamente, pero vimos solamente 5 testigos, perdón. De esos, los más importantes a mi juicio está el testigo presencial, el novio de Arelis Mercado Ríos, la policía, que ahora sabemos que hay muchas incongruencias en términos de lo que narró, o por lo menos incongruencias importantes, lo que narró este joven Joseph Howie antes y ahora en esta vista preliminar, pero hay por lo menos 2 otros testigos presenciales, que son Luis y Joan, que son los amigos que estaban con estos 2 jóvenes en la lancha de Joseph Howie, que no fueron traídos a testificar. Y eso es lo que ocurre en una vista preliminar. Y aún así, esta fue extensa, 3 días. ¿Qué podemos decir sobre eso? Si quieren, vamos a esos comentarios porque todo bien, ok, perfecto. Se escucha todo bien. Gracias, Marta Acevedo y Juan Carlos Quintero Herencia. Gracias y estás en casa, como siempre, la diáspora presente. ¿Qué yo les podría decir para redondear? Primero que estoy gestionando con unos compañeros de Ponce, colegas de Ponce, una profesora de la Universidad Interamericana en Ponce, que siempre está muy pendiente a todos los procedimientos, aunque ella está en el área de relaciones públicas. Me interesa mucho mover este tema desde el punto de vista de la experiencia que hemos tenido en esta cobertura, que ha sido pública y ha sido de tanto movimiento en la opinión pública con relación a un caso de alto interés. Lo estoy moviendo para hacerlo en Ponce, así que ya les aviso por si, obviamente, los que puedan llegar, llegan, y los que no, pues vamos a tratar de hacerlo, ese foro, a través de nuestros live, como siempre. Y entonces ahora quisiera que fuéramos a la entrevista de la gobernadora. Yo quisiera darles un repaso rápido de lo que fue el proceso para llegar a hacer la entrevista con la gobernadora, porque me parece que sigue siendo importante que ustedes como consumidores entiendan cómo es que esto se bate, cómo es que uno empieza y trata de hacer, en este caso, una entrevista con una funcionaria pública y que se supone que tenga el intermediario o los intermediarios para llegar al público, para saber lo que está pensando con relación al país, cuáles son sus proyectos, etcétera, seamos nosotros los periodistas. Esa entrevista yo la pedí por lo menos con 3 semanas de anticipación, inmediatamente que Wanda Vázquez tomó posesión ese 5 de agosto. Y no fue hasta el lunes, si no me equivoco, es la primera semana de septiembre, que me contestan un lunes a las 10 de la mañana. Yo le di seguimiento, como ustedes saben, todo el tiempo. Y un lunes a las 10 de la noche me contestaron que la entrevista me la otorgaban para el próximo día, martes, a las 9 de la mañana. Comprenderán que a esa hora, pues, todo lo que nosotros tenemos que hacer para llegar a una entrevista no es solamente montarse en el carro uno y coger la libreta como antes. Antes lo hacíamos así, buscar, llamar. En el caso mío, que trabajaba para periódicos, llamar a un jefe que me asignara un periodista, un fotógrafo, y vamos allá. Por razón, y esto es lo mágico de todo esto, por razón de cómo ha cambiado
el trabajo periodístico y sobre todo el trabajo que nosotros queremos hacer. Nosotros muy bien pudiéramos pensar que los medios tradicionales son los que se imponen y vamos a seguir haciendo el periodismo desde el punto de vista tradicional. No, hemos escogido adentrarnos en el mundo del multimedio y créanme que levantarse a las 10 de la noche lo que supone es que usted duerma muy poco porque tiene que cargar los equipos, porque tiene que llevar la maleta, porque tiene que buscar esa hora un editor, un camarógrafo y editor. Y eso hicimos. Nosotros dijimos, no vamos a rechazar porque entendíamos que era importante. Lo más importante de esa entrevista para mí es que hubo un momento en que una tiene que decidir si los temas que va a tratar con el entrevistado o entrevistada en este caso van a ser de tal naturaleza que pueden influir en la actitud de esta persona para contestar las preguntas. Y obviamente después de venir de la crisis del verano del 19, la gobernadora debía entender que esas eran muchas de las preguntas que yo tenía. Así es que ese tema fue el que trabajé a través de toda la entrevista. Si se dan cuenta, no lo hice en un bloque. En entrevistas mucho más quizás relajadas en términos de la otra persona, pues una pensaría, pues mira, todo lo que tiene que ver con el verano del 19 lo voy a cubrir en un solo bloque, etcétera, etcétera. Pero yo me di cuenta que si hacía eso, iba a tener de alguna manera una gobernadora enajenada por razón de lo difícil que era el tema. Así es que de las 28 preguntas que tenía, se imaginan, me dieron 30 minutos en principio, después me dijeron que solamente, cuando llegué allí, que solamente eran 20, así que tuve que hacer bastante esfuerzo por hacer las que yo entendía más importantes, y yo les confieso que se me quedaron algunas que para mí eran súper importantes, que yo espero hacérselas en otro momento de esta historia de año, poco más de año y 2 meses que va a tener la gobernadora, porque obviamente nosotros vamos a insistir en hacer el trabajo y están las conferencias de prensa, etcétera. Así que a mí me gustaría escuchar de ustedes. Sí, puede ser tú, bendito, me da pena, Margarita González, porque yo quería que estuvieras y compartieras contigo tu impresión sobre la entrevista. Puede ser tu teléfono o no necesariamente el teléfono, puede ser el servicio. Si estás en Puerto Rico, recuerda que está lloviendo bastante, así que eso enajena bastante también el servicio. Pues finalmente yo creo que lo más interesante que pude lograr, esa pregunta, y no sé lo que ustedes piensan, a mí me gustaría escucharlos más ustedes y debatir un poco con ustedes. Lourdes, ibas a decir algo en mi OPU, me imagino que es en mi opinión, así que vamos a ver los comentarios, me gustaría escucharlo. Esa pregunta de la vergüenza ajena yo creo que es una pregunta importante, porque fíjense que yo trato de establecer con esa entrevista que la gobernadora asuma la responsabilidad que yo creo que tiene de decir que ella participó de de la administración de Ricardo Rosselló, que todavía no termina, que todavía hay elementos de esa administración allí sentados, sobre todo Maceira, Gerandi. Cuando vemos que esa entrevista fue la primera semana de septiembre y realmente fue la última semana de agosto, perdón, vemos que ella me contesta con relación a Maceira específicamente. Primero no me contesta la pregunta de la confianza. Nunca me dijo si tenía o no confianza en ello. Pero sobre Maceira dice que hay algo que hacer en Puertos que para ella es importante y que es una reorganización de alguna manera. Hemos visto que en esta última semana ha salido a relucir la compañía, hasta cierto punto, un monopolio que se va a dar
de la compañía que va a mover todo lo que tiene que ver con las navieras y la llegada de los vagones, traer mover esa mercancía una vez llega al muelle en Puerto Rico. Eso quiere decir que ese quizás es el proyecto más importante que la gobernadora decía que era fundamental para que Maceira se quedara. Yo creo que es parte de lo que esa entrevista, por un lado, ahora nos pone en posición de preguntar, gobernadora, ¿eso era lo que pasaba? ¿Eso era lo que usted creía que era súper importante? Fíjense que ella habló en esa entrevista de la imagen de Puerto Rico y de la relación de Puerto Rico y la estabilidad en el asunto de Puerto. Hasta ahora eso es lo más importante que se ha visto y se está hablando de un monopolio que puede afectar incluso los precios de las mercancías en Puerto Rico. Así es que esa pregunta de seguimiento habrá que hacerla. Marta me dice, ¿a qué se debió ese límite de tiempo? Precisamente, Marta, yo pienso que es a propósito, no es a mí nada más. Supuestamente a mí me dieron 5 minutos más. Me dicen que hay compañeros que le dieron solamente 15. A mí me parece que es a propósito porque la gobernadora tiene sus problemas para contestar preguntas álgidas y sobre todo bien específicas con relación a asuntos puntuales. Ella fue bastante, creo que honesta en un sentido cuando me dijo que lo más difícil que se le había hecho era manejar todos los asuntos que tienen que ver con los fondos de la recuperación y el proyecto económico, que como hemos dicho muchas veces aquí, necesariamente esa administración no tiene ninguno, pero esas preguntas son bien difíciles para ellas contestarlas y me parece que en la medida en que piensan que uno puede ir preparado para en todas esas áreas, pues obviamente limitan el tiempo. Fíjense que la exposición de la gobernadora es bien limitada, es bien específica en asuntos de prensa y nos fuimos. Ahora mismo no hay ninguna otra entrevista que sepamos pautada. Así que sí, yo creo que tiene que ver con eso. ¿Cómo estaba su demeanor contigo fuera de cámara? Ella estaba tensa, definitivamente. Yo creo que yo logré en algún momento que se relajara. ¿Por qué? Pues o sea, lo más difícil que se le hace a este tipo de figuras es entender que uno no va con mente hecha, uno no va, podría haber algo de que pensara que hay una medio ofensiva, pero realmente no. Yo traté de hacer las preguntas porque obviamente las hice ante el poco tiempo y era media hora nada más. Pues redacté las preguntas con esa idea, ¿no? De que entendiéramos, aquí no hay nada personal, aquí es sencillamente el trabajo que uno tiene que hacer para que eso se dé. Así que si no contesto tu pregunta, me puedes insistir en ella. Yo pienso que dejar a Maceira es un problema para ella, ya que ya no cuenta con la confianza de nosotros los puertorriqueños. Eso es, mire, yo creo que eso es lo más terrible en este momento para la gobernadora. Maceira, Gerandi. Ahora, les tengo que decir que la gobernadora no creo que tenga oportunidad de llenar la Secretaría de Estado. Imagínense lo que va a hacer la Autoridad de Puertos o Comercio y Exportación. Yo creo que la gobernadora tiene muchos serios problemas con eso. Si todo lo que está pasando en la legislatura le va a dar alguna posibilidad a la gobernadora de que Johnny Méndez y Tomás Rivera Chats bajen la guardia, no lo sabemos. Eso está por verse. Si tu acercamiento la puso a la defensiva, no sé si quieres decir eso. Yo pienso que dejar a Macerse, ya su tensión se vio en sus manos. Mire, es algo que sí, es el asunto de las manos es evidente, es evidente. Obviamente, Lourdes, tú dices que fui muy psicóloga. Yo creo que es parte de lo que uno tiene que hacer. O sea, uno tiene que tratar de lograr que el entrevistado conteste, independientemente de que uno pueda insistir en alguna pregunta.
yo creo que también me ayudó, sí, yo la vi tensa, solo se relaja un poquito cuando le preguntaste que la hacía reír, creo que no lo esperaba, sí, sí. Ella estaba tensa, de alguna manera también, recuerden, la gobernadora puede muy bien contestar asuntos que tiene que ver con las funciones que ella ha ejecutado toda su vida, con excepción de 9 años que estuvo en la oficina de la Procuradora de las Mujeres. Wanda Vázquez Garcet era una fiscal de carrera. Los fiscales están acostumbrados a llevar la batuta. El derecho en Puerto Rico es súper adversativo. Obviamente tienen el peso de la prueba, pero la manera en que se desarrolla y se da esa cultura es de mucho empuje. No están necesariamente acostumbrados a que venga un cuestionamiento así tan de frente. Y yo creo que eso es uno de los principales problemas que tiene la gobernadora, además de que son demasiados temas que ella misma dijo, pues son, ¿verdad? Lo más difícil ha sido eso, entrar en esa información. Lo que pasa es que sonó como si los vas a dejar porque los revoluciones que están bregando, dice Minelí, son muy difíciles para ella. Así lo vi yo también. Yo creo que ese es el problema de esa contestación. Eso, como que, ¿quién va a tocar con eso? Pues mira, que lo resuelvan. Y bueno, al menos bajo las defensas, y eso fue lo que observé. Sí, yo creo que sí, que bajo las defensas, si es así, su situación asusta, porque poco le faltó para decir yo aro con los bueyes que tengo. Sí, buena observación, Minerí. Y yo creo que eso es una de las áreas más importantes de hacer una entrevista en este momento, y en este caso con la gobernadora, que ustedes puedan ir atrás y adelante. Si hubiera tenido media hora, era más difícil ir a esa atrás y adelante. Pero en 10 minutos ustedes tienen una información que les dice cuáles son las ganancias y cuáles son quizás hasta los miedos que tiene la gobernadora en esta posición. ¿Por qué entonces aceptó ser la funcionaria, la gobernadora constitucional por orden sucesoral? Yo creo que Wanda Vázquez Garcet está clara de que en 31 años en el servicio público, este es su momento más difícil. Yo creo que sabe que como segunda persona en ese orden sucesoral, tenía una responsabilidad incluso antes de que el gobernador renunciara. Fíjense cómo yo le hago la pregunta de si habló con el gobernador, si lo aconsejó en aquel momento y dijo que sí y que le dijo lo mejor que puede hacer es renunciar. Así es que eso, yo creo que ahí en ese momento ya Wanda Vázquez sabía más o menos si yo no trato de limpiar esos 2 años y medio por los cuales pasé dentro de esta administración, eso es lo que se va a recordar. Así que yo creo que ella está haciendo de alguna manera un esfuerzo para que eso ocurra. Tiene todas las limitaciones que hemos hablado y sobre todo la espalda de un partido político que es voraz en el apetito que tiene para ganar. Así que yo creo que ella lo sabe. Yo creo que la insistencia en decir que en efecto se va después del 2020, de alguna manera deja claro eso, a menos que no se enamore de la gobernación en este tiempo. A mí no me da la impresión, soy honesta. Yo creo que decir es al 2020, es decir, aquí yo terminé y me voy para mi casa y me voy tratando de haber tenido esa experiencia de año y par de meses para limpiar lo que pudo haber quedado muy malo de esa participación en un gobierno que la historia lo va a recordar como la primera vez que el país se tiró a la calle a pedir la renuncia de un gobernador electo. Dice Maritza, primero Juan Carlos, los políticos y no pocos funcionarios acostumbran a practicar una retórica llena de lugares comunes y generalidades y la buena pregunta es aquella que los obliga a ser específicos.
definitivamente. Mientras más cerradas las preguntas, y esto es algo que también fue importante, mientras más cerradas, tú los obligas a eso. Claro, hay políticos que se mueven, pero como culebras, y tú tienes que ir 1, 2, 3, 4 y 5. Ella también tiene una cultura de la pregunta y la contestación que puede de alguna manera caer en lo que otros políticos siguen en las generalidades y lugares comunes de los que habla Juan Carlos, pero a ella se le hace difícil porque ella sabe que tiene que contestar directo a lo que se le pregunta. Por lo menos ese es su adiestramiento. Así que no sé si tuvo algo que ver de eso también. Te pregunto de antemano qué preguntas ibas a hacerle, te dejo freewheeling. No. Esas cosas yo no las permito. Yo no le entrego a nadie las preguntas que yo voy a hacer. Si no quieren que yo los entreviste, perfecto, pero no. Ni siquiera fue un requerimiento de parte de sus personas de comunicación. Necesita mejores asesores de relaciones públicas. Cuando dijo que se va a volver a reunir con el sector que se pronuncia sobre la perspectiva de género, ay, Minelí se fue. Se puede enamorar del poder, no de la gobernación. ¿Cómo es? Sí, se enamoran de la gobernación también, créeme, Marta. Voy a buscar acá a ver si consigo tu pregunta, Minelí, porque pues como están todo el mundo hablando y le agradezco mucho. Sara dice, excelente la composición de imagen. Pienso que Rosselló siempre lucía nervioso y no solo lo demostró con sus manos, sino con toda alma y espíritu. Es cierto, Juan Carlos. Comentas obviamente sobre lo que comenté. Eso no lo acepta un periodista que yo sepa. Bueno, Eugenia, si te puedo decir que hay gente que acepta esas cosas. La composición de imágenes me pareció importante también, porque uno tiene que establecer dónde estaba Wanda Vázquez y dónde está ahora. Y fíjense que hay una foto importante, que es esa foto donde está con todos los elementos, con algunos de los elementos de seguridad, incluida la jefa del FEI. Y sobre el FEI hay mucho que decir, pero no creo que hoy nos dé tiempo. Todo le cayó encima lo que ella ya sabía que venía para encima, ¿sí? Definitivo. Voy a buscar lo que me quiere decir Minelí, porque me parece que era una pregunta que yo sí quisiera contestar. Me perdonan 30 segundos. Yo creo que realmente es la oportunidad que tenemos. En esas entrevistas es la oportunidad que tenemos de realmente que nos digan y de esas... de esos asuntos más específicos que en una conferencia de prensa, porque las conferencias aquí, bueno, en el mundo entero, pero aquí últimamente se han convertido en todo eso que la gente quiere escucharse, y los seguimientos son bien pocos. Dice Minelí, necesita mejores asesores de relaciones públicas. Cuando dijo que se va a volver a reunir con el sector que se pronuncia sobre la perspectiva de género, me dio un mareo. Ya se reunió y se volverá a reunir. Tiene que decidir. Yo creo que ahí fue, recuerda Minelí, que eso fue antes. Eso fue antes de que hiciera el asunto de la alerta. Y está específico ahí en el video. Yo creo que en el asunto de la perspectiva de género está bastante perdida porque la presión de los fundamentalistas parece que está siendo bien fuerte, bien fuerte. Y ella sabe que las mujeres no se lo van a dejar pasar. Así es que ahí yo creo que la cosa no pinta tan bien. Aunque la noté tensa, la noté amable y sabes que esa no es la fama que ella tiene. Sí, porque hay una cosa que ustedes yo creo que hemos compartido antes. Wanda Vázquez y yo nos conocemos quizás desde que yo empecé en el periodismo para allá por los años 80 y ella era una fiscal de delitos sexuales. O sea, yo conozco muy bien a Wanda Vázquez y cómo ha ascendido y se ha movido en la esfera del Departamento de Justicia. Así es que de alguna manera hay un respeto profesional, ella lo sabe, pero sí, ella ha sido grosera cuando ha tenido que serlo y yo no la pude confrontar con eso, me hubiera gustado confrontarla con eso y era una de las preguntas que tenía cuando ella me contestó que ella no tenía ningún problema con en la rueda de prensa de la acusación de Julia Keller,
que el Departamento de Justicia no tenía ningún problema de acusar, pero que ellos tenían un acuerdo de colaboración y por eso es que ella no había acusado y había referido el caso de la Secretaría de Educación. Así es que vamos a ver. Yo le creo que se va para su casa en el 2020, no creo que sea politiquero, no le interesa. Se irá para su casa porque los Gerandi Maceira en su gabinete le van a chupar el vivir, una pena. Sí, eso yo estoy de acuerdo contigo. Yo realmente creo que ella no va a participar de una carrera político-partidista, que eso no es lo de ella, que ella vino a tratar de irse con una mejor posición, porque estando 31 años en el servicio público y salir en una administración que todos, hasta los libros de historia recordarán, pues no está fácil. Son las 5:32. Estaba diciendo, pero voy a ir a lo que me dice Sara Benítez sobre perspectiva de género. Ella sigue titubeando, no vi que piense moverse a implementarla. Sigue permitiendo la presión de los fundamentalistas. Eso es lo que yo creo también, Sara. Buenas tardes, Maribel Medina, buenas tardes, está por ahí. Nos tenemos que ir, hay muchas cosas pasando en el FEI. Saben que el fiscal Garau, el fiscal que estaba llevando el caso contra Héctor O'Neill, se fue aparentemente de no muy buena manera, precisamente por las decisiones y cómo se están llevando los casos en el panel. En ese panel hay un elemento nuevo que se llama Igri Rivera Martínez. Ella era de Martínez, yo no sé si se ha divorciado, así que bueno, Igri Rivera. Igri Rivera fue una juez de carrera nombrada por Carlos Romero Barceló. Fue presidenta de la Junta de la Universidad de Puerto Rico en los años de Pedro Rosselló. Y mucho me temo, por información, que los problemas que tuvo Garau empiezan con la llegada de Igri Rivera. Igri Rivera es una amiga política de Tomás Rivera Chats. Así que esa información la voy a traer mucho más completa mañana, con los elementos que empecé a investigar hoy y que mañana voy a terminar. Y mañana espero también traerles una información que estuve trabajando desde la semana pasada y que es bien interesante. Estamos haciendo lo que queremos hacer. Estamos haciendo investigación. La Junta de Planificación también, como saben, los mapas de calificación. De hecho, la información que tenemos para mañana es información relacionada precisamente con no los mapas propiamente, pero qué hace el gobierno de Puerto Rico, cómo está vendiendo sus propiedades a precio de pescado abombado. Ella tiene fama de politiquera, pero ya veremos, dice Marta con relación a la gobernadora. Horror, dice Lourdes. Y Carlos Rubén Rosario, colega periodista que está en Orlando, dice Igri. Exacto, Carlos Rubén. Si no sabemos quién es Igri Rivera. Muy buena web de lo penal. Al César lo que es del César. Pero una persona muy allegada. Y con muchos tentáculos en la política partidista y los utiliza. Así que vamos con calma, vamos a ver mañana esta información completa. Y Lourdes Ruiz dice, era la presidenta del OPR cuando la huelga, la presidenta de la Junta de la Universidad de Puerto Rico. Y sí, es fuerte lo que vamos a ver. Así que no se olvide, estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Usted apóyenos cuando pueda. Por ahí vienen las camisetas. El miércoles espero, supuestamente nos las entregan. Ponlo en la nevera y el logo de Bonita atrás. Eso va a ser también un esfuerzo de recaudación de fondos. Lourdes, no me olvido que pediste propiamente la copa. Las copas están espectaculares y estamos ya también moviendo las órdenes de los delantares. Así que todo eso viene, pero obviamente pues vamos con calma porque tenemos que primero recibir órdenes para entonces poder enviar a hacerlas. En bonitasradio.net usted puede ir a donar. Si no, comparta esa dirección con los que usted entiendan quieren un periodismo desde la responsabilidad,
la honestidad y sobre todo el compromiso con el país. Así es que no se olvide, si quiere, o la camiseta o las copas y el delantal, bonitasradio@gmail, y ahí vamos haciendo las órdenes. ¿Cómo se encargan las camisetas? Igualmente, Sara Benítez, a través de un correo electrónico que usted dice, quiero 1, 2, 3 camisetas, los tamaños, medium, large, como dicen los gringos, X large. Esos son los 3 tamaños. Así que nos vemos mañana en ¿Qué Palo es Noticia? Si tengo información antes, que entienda que debe ser promovida antes de las 5 de la tarde, usted sabe que interrumpimos. Éxito y nos vemos mañana a las 5 de la tarde en otro ¿Qué Palo es Noticia? Hasta mañana.